tanto que te quiero. Horas de amor, solito por la llanura, sin tu calor, tus besos y tu ternura. Me prometiste que nunca me olvidarías, que nuestro amor ni el tiempo lo borraría. Pero una noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero y puedo pensar en ti. Y esa noche sin motivo y sin razón me mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honda huella en mi triste corazón. Muy buen día tengan todos mis estimados amigos que los días domingo esperan que me conecte con Ronald Rodríguez para hablar de esto y de aquello y de alguna otra cosa más. Este domingo lo arranqué con una melodía venezolana en la extraordinaria voz de ese cantante de todos los tiempos que lleva por nombre Marco Antonio Muñiz, querido en toda América Latina y en especial en Venezuela, donde colocó su voz para darle fuerza a muchas interpretaciones, sobre todo interpretaciones creadas por el maestro Juan Vicente Torrealba. Pero la noticia es que Marco Antonio tiene ya 93 años, muchos años. Y la otra noticia es que el hombre sigue cantando. Y lo sigue haciendo bien. Y entonces yo, que he sido siempre un gran admirador de Marco Antonio, recordé una de las canciones que más me gustaba, y es esa que dice Noches de amor solitos en la llanura. Yo nunca estuve en la llanura, ni nunca tuve un amor solito, eso es verdad. Pero me transportaba a Marco Antonio Muñiz. Ahora bien, después de esto, de este homenaje a ese gran maestro de la música, paso a saludar a mi estimado amigo José Pérez Gil, mi amigo de las aulas universitarias, luego en la parte gremial, y un extraordinario economista, un hombre que aprovechó su estudio para convertirse en un economista de primera línea. Hoy, como casi todos nosotros, debe estar en el exterior. También les quiero decir que esa imagen que me acompaña casi todos los domingos es una obra de Hugo Figueroa Bret, un gran curador de arte en Maracaibo, ya fallecido, y que en los últimos años de su vida se dedicó a la pintura. Y esa me la regaló un día que asistí al Maxul, a una exposición que estaba haciendo Hugo Figueroa Bret, mi gran amigo de siempre. Eso está allí, la conservo y la voy a conservar por muchos años, porque de verdad siento que con eso le doy el recuerdo necesario a alguien a quien yo aprecié muchísimo en vida y lo sigo apreciando ahora. Ronald Rodríguez está por conectarse. Ya tiene su columna lista, la publicó hoy domingo. Es una columna como pocas. Tiene un profundo contenido melancólico en su inicio, la columna de Ronald Rodríguez, pero yo espero que usted la lea en Caiga Quien Caiga, también en versión final, y en Verdades y Rumores creo que también la publica, y en otros medios. No sé exactamente ahora cuántos, pero sé que la publica en varios medios, su columna semanal Ronald Rodríguez. Y él nos hablará de ella en unos instantes. Yo quería también hoy, esperando a Ronald, señalar alguna similitud entre algunos políticos que han accedido al poder en el mundo y lo que hizo Chávez en Venezuela. Y justamente lo que hacen algunos mandatarios es precisamente como si estuvieran repitiendo un guión aprendido, no sé si de Chávez, pero de alguien, pero lo hacen de manera sistemática. Fíjense, por ejemplo, que Chávez
le puso un nombre a los opositores. Los llamó escuálidos. Esa palabra desapareció en Venezuela porque el chavismo ya no la usa, porque justamente los que hoy no son fuerzas son ellos, pero siguen teniendo el poder. Pero en una oportunidad, Chávez también, cuando ya fueron atisbados las primeras medidas autoritarias de Chávez, algunos comenzaron a llamarlo dictador. Y Chávez dijo, sí, que me están llamando dictador, sí, yo por hacer las cosas que estoy haciendo soy un dictador, pues lo soy. Y ahora recojo algunas declaraciones del presidente de El Salvador, que tiene el mérito de haber reducido a la delincuencia en El Salvador, y eso no se le puede quitar, pero a cambio de conculcar las libertades de ese pueblo. Sí, como no, perfecto. Metió preso a los delincuentes y a los que no eran delincuentes. Y ha reducido el índice de criminalidad en El Salvador. Pero a costa de quitarle a los salvadoreños derechos. Derechos que hoy está utilizando para encarcelar a todos aquellos que lo critican. Y lo extraño, o no lo extraño, lo que me llama la atención es que el caballero dice, sí, me están llamando dictador. Bueno, que me llamen dictador, soy dictador. Y eso lo están haciendo muchos, que están destruyendo, y él lo acaba de decir, destruyó todo lo que se había construido anteriormente. Todo lo que podía dar norte a una democracia lo está destruyendo, y eso está ocurriendo en muchas partes del mundo, donde los presidentes que obtienen una victoria más o menos importante se apoderan del poder judicial, del poder legislativo y por supuesto desde la presidencia, y desde allí mandan con decreto. Eso hizo Chávez en Venezuela. Ubicó enemigos y para allá fue. Y en Venezuela todavía hay una represión increíble de todo tipo, e incluso personas que ya no tienen nada que ver con la política venezolana porque están en el exilio. Sin embargo, sus familias son en algunos casos amenazadas veladamente si la persona que está en el exterior hace algún movimiento que el gobierno considera que no le agrada. Hay muchos presos, muchísimos presos. Ahora metieron presos a unos tipos a quienes les consiguen 67,000 bolívares y les consiguen además unos dólares y los acusan de estar desestabilizando la economía venezolana. Oye, esto no tiene nombre. Unos tipos en un barrio de Petare que compran y venden dólares en una economía que hace tiempo que ya no es lo que era. El gobierno ahora pretende meterlos presos y quién sabe dónde los irán a llevar presos. A unos señores que estaban haciendo un negocio que el gobierno hace lucrativamente siempre. Pero lo que me llama la atención en este caso es que acusan a los tipos de estar desestabilizando la economía venezolana. Cuando nos hemos dado cuenta, a lo largo de estos 25 años, que quien ha acabado con la economía venezolana fue el gobierno. Unos tipos que extrañamente crearon un cóctel de incapacidad y corrupción. No conoce la República Venezolana un gobierno más corrupto que el que tenemos ahora, y mucho menos tampoco conoció un gobierno de incapaces. Fíjense que el ministro del Interior, que antes era una posición respetable en el gobierno venezolano, se dedica semana a semana en un programa de televisión que ven algunos y otros aprovechan para darle curso en sus redes, para atacar desde allí a los opositores, anunciando las detenciones. Pero hace tiempo que no sabemos de verdad qué está ocurriendo en Venezuela con la delincuencia, que es tarea fundamental de este caballero. Y cuando vemos al fiscal general de la República, un espurio fiscal general sin duda, no lo hace en defensa de la Constitución y de la institucionalidad venezolana, sino en defensa de los intereses del régimen.
igual que funciona el Consejo Nacional Electoral, al igual que las Fuerzas Armadas. Y cuando algunos opositores, contraviniendo las líneas divinas de los que ahora se dicen dueños de la oposición, deciden cuidar espacios, avanzar, reunir la gente. Porque no me van a decir a mí que las elecciones del 28 de julio, que ganó muy bien la oposición, con un gran trabajo político, con un oscuro candidato sin duda que nadie conocía, pero con un trabajo político de primera y organizativo, se podía dar sin el apoyo de Rodríguez en Margarita, sin el apoyo de Garrido en Barinas, sin el apoyo de Galíndez en Cojedes, sin el apoyo de Rosales en el Zulia. No. Ahora van a haber nuevamente elecciones. El gobierno la convocó para un día de julio, 27 de julio creo que es. Y las va a ganar fácilmente porque las alcaldías que la oposición había logrado trabajosamente ganar van a sentir el peso del liderazgo de los nuevos dioses de la política venezolana que los van a mandar a tener. Y se van a perder esas asociaciones, esas alcaldías y los consejos municipales. Nosotros en el sur ya vivimos eso y nos preparamos para lo que viene. Y nos preparamos para lo que viene porque ya lo sabíamos, ya sabemos lo que pasó cuando prefirieron a Omar Prieto antes que a Rosales. Porque Rosales es un traidor, porque Rosales ahora es un muchacho de gorrín, porque Capriles ahora es un muchacho de gorrín, porque uno de los Guanipes es un muchacho de gorrín. No, por favor. Es que yo tengo un dolor interior, porque viendo a gente sensata, que siempre estuvo en primera línea de la sensatez, hoy, por la desesperanza, se ponen a escribir cosas que no les sirven para nada, que nunca les sirvieron. Entonces, es preocupante lo que está ocurriendo en El Salvador y lo que ya ocurre en Venezuela. Ayer, casualmente, me reunía con un exgobernador del Zulia, el doctor Gilberto Utaneta Besón. Y ante la pregunta de cómo veía yo las cosas, le dije, tengo la impresión, y no quiero causar desesperanza en usted ni en nadie, que el gobierno de Maduro se va a mantener por muchos años más. Porque cada vez que la oposición se agrupa y lo derrota y lo pone en evidencia, el siguiente paso es devolver todo hacia atrás. Y entonces nos conformamos con decir que porque se sacaron 4 personas de la embajada de Argentina, hemos metido un gol. Que porque la gente no salió a votar y metimos un gol al gobierno de Maduro y lo derrotamos. Pero quien se quedó con el poder fue Maduro. Y María Corina, que es el artífice de todas estas cosas, está escondida. Pero el gobierno sabe dónde está. No la detiene porque le interesa más allí que presa o en el exterior. ¿Ustedes creen que a Guanipa lo detuvieron en Sabana Grande? ¿Dónde detuvieron a Guanipa? Que lo deben decir también. A Guanipa lo detuvieron en La Concha, en el lugar donde estaba escondido, porque el gobierno sabía que estaba allí. Y lo detuvieron cuando consideraron que era importante. ¿Y qué logró Guanipa? Que María Corina lo nombrara el número 2 del futuro. Es el número 2. El mundo debe ser el 3 o el 4 o ya no es nada. Pero lo que quedó claro es que la número 1, ya es decir, no el número 2, es un lenguaje que poco usual entre los demócratas. Así se denomina los tipos de los comunistas. Así, el número 1, número 2, número 3, número 4. Raúl era el número 2 de Fidel. Y cuando Fidel murió, quedó Raúl número 1 y ahora Díaz-Canel es el número 2. Ese es el lenguaje. Ese es lo que estamos haciendo. Ese es Venezuela. Es lo que tenemos hoy. Y yo, que no tengo un oráculo, ni lo quiero tener tampoco, porque quién sabe qué cosas podría hacer con un oráculo en mis manos. Tal vez lo utilizaría para saber qué
qué números van a salir en la lotería de Florida. Le daría un uso pecaminoso. Pero bueno. Pero el mundo anda muy convulsionado, con mucha incertidumbre. En estos días vi un brillante economista opinando con propiedad de béisbol, pero además de eso, anecdóticamente, conociendo las anécdotas y los intríngulis del béisbol. Y eso me llenó de contento, porque a mí me parece que todo aquel que habla de béisbol y sepa de béisbol es una buena persona. Entonces, el mundo está tan difícil que el propio Papa dice que la iglesia está herida. ¿Herida por quién? ¿Y por quiénes? Que vemos como un hombre que coloca una fortuna en una campaña electoral, a los 100 días se enemista con la persona en la que gastó el dinero. Y se dicen cosas terribles, cosas que uno no comprende y se da cuenta que a la larga ni uno ni el otro son los perdedores, pierde la democracia. Pero está allí. O vemos, por ejemplo, cosas insólitas como que la mujer, la señora esposa de Macron, que es una señora mayor, fue su maestra en la primaria, le dio una cachetada. ¿Y cómo se ha visto eso? ¿Cómo se ha visto que pero no porque las mujeres no le pegan a los hombres, que siempre le pegan? Lo que pasa es que las denuncias se hacen cuando los hombres le pegan a las mujeres, porque los hombres no le deben pegar a las mujeres, pero muchas mujeres que le pegan a los hombres, y no solamente le pegan con las manos, le pegan con los ojos, que es peor. Mi madre, por ejemplo, era una experta pegándome con los ojos. Yo tenía terror a los ojos de mi madre. Bueno, pero la mujer de Macron, la esposa de Macron, le dio una cachetada en público, porque está bien que Melania no se deje agarrar la mano de Trump, porque a veces por alguna cosa de esas que sobrevenida y te molesta, pero no darle la mano o taparse con el sombrero para no besarlo, eso es normal, pero una cachetada no. Y al presidente de Francia, que es el presidente de la cultura, de París, de la Torre Eiffel, del Paris Saint-Germain, de esas cosas importantes de la vida de estos tiempos. Y loco está el mundo cuando tú descubres que Putin, alguien le dice a Putin que Putin quiere que acepte la paz, pero ¿cómo lo va a aceptar si Putin invadió Ucrania para desnazificarla, para acabar con los nazistas que habían y los fascistas que había en Ucrania, y porque además iba a reivindicar el territorio y no lo podía hacer? 3 años lleva ya una guerra y no puede. Y entonces, hasta que el hombre no logre destruir a Ucrania por completo, no va a firmar la paz. Y será la paz, por supuesto, de los sepulcros. Pero entonces se reúne para buscar la paz. Que no puede haber paz porque un tipo que se metió, a salvo que diga, mira, no logré los objetivos y me tengo que ir. Pero es solamente estas cosas de este mundo. O por ejemplo, que un grupo terrorista, unos asesinos, se metan y ataquen a mansalva a una población que estaba en un evento musical, les matan 1.200, se llevan un poco más, y después obviamente ellos tenían que saber que había represalias. Carajo, pero la represalia es prácticamente para extinguir a todos los que eran los que tuvieron que ver y los que no tuvieron que ver, la mayoría, ante un mundo impávido que no logra hacer nada. O como en Nicaragua, el presidente de Nicaragua comparte la presidencia con su mujer, y ahora hay una copresidencia, y el tercero de a bordo es un hijo de Ortega y de su mujer. Entonces uno dice, esto no pasaba antes, por lo que acusaban a Somoza y que todo el mundo le dio el apoyo a Somoza, o por lo que acusaban a Batista. Es que los comunistas cubanos, Díaz-Canel y compañía, le han hecho más daño al pueblo cubano que Batista. Y la gente recogía dinero para ayudar a Batista, para ayudar a Castro. Y ahora no hay quien ayude a los cubanos que están metidos, que están en Cuba, no los que están en Miami, los que están en Cuba.
A nadie el gobierno de los Castro y sus adláteres le ha hecho más daño a Cuba que lo que le pudo hacer Batista y todos los dictadores cubanos. Pero no, nada de eso. Nada de eso. Yo me imagino que el Papa de la época no hubiera ido a la Cuba de Batista, pero el Papa de uno hace poco tiempo atrás fue a la Cuba de los Castro tranquilamente. Y Milei está en el Vaticano reuniéndose con el Papa peruano. Milei, quien acusa a los medios, unos medios que ayudaron mucho a denunciar la corrupción y la podredumbre de los gobiernos kirchneristas, ahora son enemigos de Milei. Y ocurren cosas terribles más que nos llaman más la atención. Son los medios los enemigos de los gobernantes y son las universidades. Si no, vean el caso venezolano. ¿Qué hicieron con las universidades que siempre fueron de izquierda? Un profesor universitario de dedicación exclusiva con 30 años de trabajo y estudios de todo nivel, le pagan $30 al mes. Y de los cuales les quitan, le descuentan los impuestos y las cajas de ahorro y los pagos gremiales. Total que yo no sé cómo vive un profesor universitario en Venezuela. El chavismo acabó con los medios y acabó con las universidades cuando ya tuvo el poder legislativo, el poder ejecutivo y el Tribunal Supremo. Y en Venezuela, PDVSA. Sin embargo, algunos se alegran porque el gobierno americano le quitó la licencia a Chevron. Sí, es verdad. Sí es verdad que el dinero que Chevron entrega le sirve a la dictadura. Pero también es verdad que en la cadena, que significa la producción petrolera, muchos venezolanos también se benefician. Desgraciadamente. O afortunadamente. Pero hay quienes dicen que están felices por eso. Bien, que hay más, que deben haber más sanciones. Mucho más sanciones. Mientras que los chinos, los rusos, los iraníes, los turcos, los coreanos del norte, Cuba, Nicaragua, Brasil, Colombia y otros más, se hacen de la vista gorda o apoyan al gobierno de Maduro. Mientras el negociador principal en Venezuela dice que ellos no están para cambiar gobierno. Pero sin embargo, le siguen diciendo a la gente que lo correcto es abstenerse, porque con la abstención se le da un golpe al gobierno. Ah, carajo, qué desgracia de verdad. Con la abstención se derrota al gobierno. Sí, pero el gobierno sigue. Son unas derrotas como, por ejemplo, como me decía alguien, eso de que la abstención es una victoria. Es como cuando Venezuela pierde en el fútbol con Argentina o con Brasil 2-1. Bueno, nos ganaron, pero no nos ganaron. Ganamos, pero perdimos, pero ganamos. Porque estamos ahí bien. Una alegría que mi abuela Ricarda, que poco sabía de política, decía que eran alegrías de tísico. Tísico le decían a las personas que tenían tuberculosis y que estaban en estado terminal, que dicen que se alegraban unos días y que ahí finalmente morían. Pues yo le decía al amigo Gilberto Utaneta Besón, y por allí comenzó este comentario, que yo veía que Venezuela iba a tener muchos años con gobierno de Maduro. También recuerdo que cuando hubo las elecciones en Venezuela, que muy bien ganó la oposición y con un trabajo impecable lograron tener la garantía de que habían ganado, pero lo dijeron a destiempo, después que se había corrido la especie de que no tenían las actas. Y aparecieron unos mediadores que proponían hacer una nueva elección. Para el momento no era correcto aceptarla, pero era mejor aceptar un compartir el gobierno en aquel momento que lo que tenemos ahora.
Y se les dijo, pero no, ganamos y cobramos. Aún están buscando el ticket para cobrar. A mí se me ocurrió decir un día que Maduro había perdido las elecciones, pero estaba ganando la partida. Y gente muy cercana a mí me recriminaron por eso. Y créanme que me sentí muy mal, porque me recriminaron. ¿Cómo te atreves a decir eso? Para llenar de desesperanza a los venezolanos. Le dije, no soy yo que nos llena de desesperanza. Son aquellos que teniendo que tomar las decisiones correctas no lo hicieron. Esos son, no yo. Yo solamente lo vi. Que sabía que iba a pasar. Como lo dije cuando ganaron el Parlamento. Lo primero que hicieron fue cada quien, en el año 15, cada quien formar su fracción parlamentaria. Y brillantemente Henry Ramos hizo la acción más importante, bajó los cuadros. Y empezó a decir que los militares eran esto y aquello. Y se lo dije en esos tiempos. Venezuela, sí, es verdad. Tú puedes gobernar sin los militares, pero no contra ellos. Pero no escarmentaron. Y de seguro que cuando vuelva Quillaque y vuelve la democracia a Venezuela, porque los vientos que soplan no son justamente hacia la democracia, sino al revés. Si no vean la principal república democrática, el principal país democrático del mundo, ¿para dónde va? Seguramente cuando en algún momento la separación de poderes, la libertad de expresión sean bases de un sistema político en un país, ni el número 1 ni la número 2 probablemente estén allí. Pregúntale al exilio cubano cuántas generaciones hay de los que se reunían en un café muy conocido y solo concurrido en eventos políticos, muy concurrido en eventos políticos, porque el café no es gran cosa. Señores, me he quedado esperando a Ronald Rodríguez. Pero lo más seguro es que no haya podido cargar el teléfono. También puede ser posible que Ronald Rodríguez no tenga internet. Y por eso nos perdimos de haber comentado su muy leída columna de todas las semanas. Voy a saludar a Pedro Luis Alcalá, mi amigo, que está en sintonía, que dice además, si volviera Jesucristo, los políticos van a quererlo de su lado. Cada partido dirá que a ellos está apoyando. Sí, ya también lo hicieron en el pasado. Se comenta que a Jesús lo dejaron que Pilatos lo terminara condenando, porque Jesús, cuando le preguntaban en ese lenguaje metafórico, cuando la cuestión de los impuestos, y Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios. De que la iglesia era la iglesia y el Estado era el Estado. Pero de extraño no tiene nada. Así es que hace poco tiempo atrás hasta el mismo Maduro se declaró cristiano, cuando todo el mundo sabe que él era militante de una secta por allá por la India o por Bangladesh y no sé por dónde, en compañía de su mujer. Bueno, amigos, yo les voy a dar las gracias por haber estado con nosotros hoy. Aquí me dice un amigo que se llama Jesús Orozco, y lo voy a decir como me lo escribe ahí, coño Francisco, pero ¿qué más quieren que haga la oposición? Por lo menos la de María Corina, toda esa gente está presa, se robaron elecciones presidenciales, igualmente no los iban a dejar. Bueno, yo no estoy seguro, yo prefiero comprender el juego político de otra manera. Sí, yo no
entiendo esa opinión y lo que reivindico de ella es que tienes todo derecho a decirla, pero no la comparto ni la respeto tampoco, porque yo no respeto opiniones. Lo que hago es que acepto que la gente tiene derecho a decir las cosas, pero no tengo por qué respetar opiniones con las que no estoy de acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga la razón. Lo que yo digo es que también lo manifesté en el pasado, que en Venezuela la única manera de volver a la democracia era a través de una solución pactada, de una transición pactada. Y lo digo porque es que, es más, cuando fueron a escoger el candidato presidencial, yo era de la idea de buscar un candidato presidencial que pudiera entenderse con el gobierno. Sí, porque eso le daba garantías a ellos, pero no fue posible, porque el día que estaban eligiendo el candidato, y eso seguramente ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé, de los 10 personas que tenían votos para escoger el candidato, 5 estaban con Rosales y 5 estaban con el candidato de María Corina. Y Rosales renunció a esa posición para darle el apoyo a González. Pero en ese momento María Corina es la enemiga del gobierno. No le van a entregar al gobierno a María Corina nunca, ni a ninguno de María Corina, porque van a perderlo todo. Y esos tipos tienen un poder que pasa por los militares, por las fuerzas económicas, por la delincuencia, etc. Y es necesario que haya un deslizamiento más suave. Esas cosas se manejan en la política. ¿Ustedes creen que Betancur cuando ganó las elecciones en el 58 le pasó racia a todos los militares que estaban gobernando con Pérez Jiménez? Pues no. Hasta algunos los dejó y se levantaron contra él. Recuerden a Castro León, que era ministro. Entonces la política no se hace, la política no son los deseos. La política son las realidades. Claro. Y un político, yo no digo que no puede ser soberbio, tiene que tener su soberbia porque la tenemos todos. Pero cuando la soberbia está por encima, cuando los sentimientos aturden el cerebro, entonces no hay posibilidad alguna. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Yo no estoy diciendo que lo que yo opino es lo correcto, pero por lo menos cuando no se iba a ir a la elección, debió consultarse a la gente. Otra vez consulta. No decir María Corina el otro día, nosotros nos abstenemos hasta que no nos entreguen. Pues no les van a entregar. No les van a entregar el poder. Y Trump no va a mandar los marines. No los va a mandar. Podrán decidir quitarle un poco la licencia a Chevron, pero nada más. Eso es verdad. Ahora, pretender a estas alturas del juego que aún la comunidad internacional se va a meter en esto, pues no. No. Por eso es que antes en los partidos se consensuaba y se hablaba, pero cuando hay una sola voz en los partidos, se hace lo que dice esa persona. Eso es lo que se hace. Ocurre en todos, ¿no? No crean que solamente en el de María Corina, en todo. En el Nuevo Tiempo la opinión de Rosales no es así. Nadie la discute. Porque en Venezuela, desgraciadamente, los partidos son guaridas para los líderes, para un determinado líder. Construye su partido para él, para hacer sus cosas, sus negocios, lo que sea. Y en esto quiero decir lo siguiente: los negocios no lo digo de manera peyorativa, lo digo como es. Negociar no es una cosa mala, es correcto hacerlo. Y hay que entender los juegos, porque los políticos son los que ven mucho más allá de su nariz. Esos son los buenos políticos. Como políticos buenos son aquellos que son capaces de leer en las encuestas justamente lo que no dicen. Hay muchos que leen las encuestas solo lo que dicen y se ponen felices, pero hay que leer las cosas que no dicen. Tal vez ya yo no vea la democracia en Venezuela. Probable. Y no lo digo porque tenga información, sino porque he visto
como en Nicaragua, después que le devolvieron el poder a los Ortega, se entronizaron. ¿Y saben qué pasó en aquel abril? Que una vez que le devolvieron el poder a Chávez en nombre de la democracia, los tipos dijeron nunca más. Ahora vienen algunos trasnochados a decir que todo tiene que ver con Gorrín, porque efectivamente ahí hay unas cosas que como los gobiernos, como el de Maduro, tú no puedes pretender sin hacer lo que ellos hacen. Que dicen que sacaron votos, eso la gente sabe que no fueron, pero que hay unos parlamentarios, veamos a esos parlamentarios en el parlamento, que son minorías, son como 19 contra 200 y pico, pero a algunos les parece malo que estén allí. No valoran la importancia de tener un hombre que, vamos a ver qué dice Pablo Pérez, vamos a ver qué dice Tomás Guanipa, vamos a ver qué dice Capriles. No, hay que decir que Capriles, Tomás Guanipa y Pablo Pérez son unos bandidos, comprados por Gorrín. ¿Comprados para qué? Ayer también dijeron lo mismo cuando Guaidó. Todo es una justificación tras otra justificación. Y la palabra clave es vendidos y traidores. Yo no tengo problema porque como estoy tan lejos, probablemente no me han podido comprar. Y de traidor siempre lo he sido. Lo único que no tengo es la opción de no decir lo que pienso. Por eso es que yo no pude seguir en la política, porque el mundo académico era mucho más permeable, donde podías hablar de las cosas que pensabas y creías y contrastarlas. En la política no. En la política no, porque te montaban un San Benito, te descalificaban moralmente y de allá en adelante no había para dónde coger. Bueno, los que antes criticaban los ataques morales, hoy los usan igualito, acusando a Capriles, acusando a Pablo Pérez, acusando a Guanipa de ser comprado por Gorrín. Bueno, ellos tendrán sus fuentes de información y sabrán por qué lo dicen. Yo ya tengo mucho tiempo hablando, Ronald no apareció y yo solamente le doy las gracias a los que me estuvieron hoy siguiendo y sigan, esta conversación sigue en las redes, la pueden seguir en YouTube, a través del canal de Global TV y también, por supuesto, en mis cuentas de Instagram, Facebook, etc. Un placer, amigos, y nos vemos el próximo domingo.